El viento aullaba a través de las áridas llanuras de Wyoming como una advertencia divina, levantando polvo entre los postes rotos de la cerca del rancho Hollow Creek, donde Eleanor Vale temblaba junto a la barandilla del porche, demasiado débil para levantar el cubo de agua que se le había resbalado de las manos hacía apenas 3 semanas. Su esposo llevaba muerto apenas 3 semanas, enterrado bajo una cruz de madera torcida que dominaba el valle, y ya había hombres que rondaban el rancho como lobos hambrientos que huelen sangre en la nieve. Las tierras de los Vale valían más que el oro porque un estudio ferroviario había revelado recientemente que la única fuente de agua confiable en un radio de 80 kilómetros pasaba justo debajo de su propiedad, y todos los rancheros despiadados, agentes inmobiliarios, forajidos y empresarios corruptos de la zona la codiciaban. Eleanor apenas podía mantenerse en pie tras meses de enfermedad y dolor. Sin embargo, cada mañana aparecía otro jinete en su puerta, ofreciendo amenazas disfrazadas de negocios. Algunos venían sonriendo, otros borrachos y otros armados, pero todos querían lo mismo, sus tierras. Tenía solo 26 años, estaba pálida por la fiebre, era terca como el hierro y estaba completamente sola. O al menos eso creía el pueblo, porque en lo alto de las colinas lejanas, escondido entre pinares y escarpados acantilados de piedra, un jinete silencioso llamado Cole Mercer había regresado tras años alejado de la civilización, y en el instante en que oyó el nombre de Eleanor Vale susurrado en un mugriento salón, algo frío despertó en su interior. Años atrás, Cole había cabalgado con hombres peligrosos por Texas y Nuevo México, sobreviviendo a tiroteos, cacerías de recompensas y territorio apache antes de desaparecer en las montañas tras una traición que casi le cuesta la vida. La gente decía que era mitad forajido, mitad fantasma y un auténtico problema. Ya no quería saber nada de pueblos, nada de gente, y mucho menos proteger a una viuda a la que apenas recordaba de su juventud. Pero entonces oyó al ranchero Wayace Grady riéndose a carcajadas mientras bebía whisky sobre lo fácil que sería asustar a esa viuda enferma para que firmara la escritura, y algo dentro de Cole se rompió como un gatillo apretado. Esa misma noche, mientras los truenos retumbaban en las llanuras, Eleanor estaba sentada sola en su cocina tenuemente iluminada, aferrada a un viejo revólver con manos temblorosas, mientras el sonido de cascos se acercaba a la casa del rancho. Pensó que finalmente habían venido a matarla. 3 jinetes borrachos abrieron de una patada la puerta principal y cabalgaron directamente hacia el porche, gritando que tenía hasta el amanecer para entregar la propiedad. Eleanor salió de todos modos, a pesar de apenas poder respirar. Levantó el revólver con dedos temblorosos mientras la lluvia empapaba su vestido y un relámpago rasgaba el cielo a sus espaldas. Uno de los hombres rió y desmontó lentamente, buscando su arma. Entonces, un solo disparo de rifle estalló en la oscuridad. El forajido cayó instantáneamente en el barro. El silencio siguió. Otro disparo destrozó una linterna junto a la cabeza del segundo jinete, haciendo que su caballo se encabritara de terror. El tercer hombre giró frenéticamente tratando de ver quién disparaba, pero solo encontró sombras y lluvia. Una voz tranquila resonó desde la oscuridad más allá de la cerca. «Muchachos, váyanse ahora o morirán cansados». Los jinetes huyeron sin decir una palabra más. Eleanor contempló la tormenta cuando una figura alta emergió brevemente a caballo en el límite de la propiedad. Su abrigo ondeaba al viento como un fantasma. Antes de que pudiera hablar, desapareció de nuevo en la noche. Por la mañana, los rumores ya se habían extendido por el pueblo. Eleanor Vale había contratado a un asesino para proteger su rancho, y el miedo comenzó a apoderarse de los hombres que antes la habían visto como una presa indefensa. Pasaron los días y Cole permaneció oculto cerca del rancho, vigilando desde lo alto de las colinas, cazando ciervos para alimentarse, durmiendo junto a fogatas bajo las frías estrellas mientras eliminaba silenciosamente cualquier amenaza que se acercara demasiado a las tierras de Eleanor. Nunca se acercó directamente a la casa, pero Eleanor sabía que estaba allí. A veces despertaba antes del amanecer y encontraba leña fresca apilada ordenadamente junto al porche. A veces, los coyotes heridos que amenazaban al ganado ya estaban muertos antes de que ella los viera. Y una vez, tras desplomarse cerca del granero por el agotamiento, despertó y descubrió que alguien la había llevado de vuelta al interior y había dejado medicinas junto a la cama. Poco a poco, el miedo que sentía comenzó a transformarse en curiosidad. Una tarde, por fin lo conoció cara a cara.
Cole salió de las sombras cerca del pozo mientras Eleanor permanecía envuelta en una manta bajo el atardecer. De cerca, parecía mayor de lo que recordaba, endurecido por años de violencia y soledad, con ojos cansados que reflejaban recuerdos de los que nunca hablaba. ¿Por qué me ayudas?, preguntó ella en voz baja. Cole desvió la mirada hacia las montañas. Porque la gente decente escasea, murmuró, y hombres como Grady destruyen todo lo bueno que tocan. Eleanor comprendió entonces que, bajo su fría apariencia, vivía un hombre profundamente herido por su pasado. Un hombre que creía que la violencia era el único lenguaje que el mal entendía. Durante las semanas siguientes, se forjó un vínculo tenso entre ellos. Cole reparaba cercas mientras Eleanor cocinaba lo poco que podía. Ella rió por primera vez en meses cuando él intentó torpemente arreglar el piano roto del rancho y casi destrozó el taburete. Él le enseñó a disparar un rifle correctamente a pesar de su poca destreza, y ella le enseñó que el silencio no era lo mismo que la paz. Pero el peligro seguía acechándolos. Wayace Grady no era simplemente un ranchero codicioso. Controlaba medio pueblo mediante el miedo, las deudas y los pistoleros a sueldo. Cuando supo que Cole Mercer protegía a Eleanor, se enfureció. Puso precio a la cabeza de Cole y difundió mentiras, afirmando que el forajido pretendía robar el rancho. Pronto, comenzaron a llegar cazarrecompensas de todo el territorio, ansiosos por cobrar el dinero manchado de sangre. Una fría mañana, 2 cazadores emboscaron a Cole cerca de la orilla del río. El tiroteo resonó en las paredes del cañón, dejando a un cazador muerto y al otro herido. Cole regresó al rancho sangrando del hombro y se desplomó dentro del granero mientras Eleanor intentaba, desesperadamente, detener la hemorragia con trozos desgarrados de su vestido. Mientras presionaba con manos temblorosas la herida, Cole finalmente confesó la verdad sobre su pasado. Años atrás, Wayace Grady había traicionado al hermano menor de Cole durante un robo de ganado, dejándolo morir mientras Grady escapaba con el dinero. Cole había buscado venganza desde entonces, pero se perdió en el camino, convirtiéndose en el tipo de asesino que una vez odió. Eleanor escuchó en silencio antes de tocarle suavemente el rostro y susurrar. Entonces deja de huir de quien fuiste y conviértete en alguien mejor. Nadie le había hablado a Cole con amabilidad en años. Por primera vez desde la muerte de su hermano, se permitió creer que la redención aún podría existir. Su conexión se profundizó después de esa noche. Bajo los infinitos cielos del oeste, rodeados de peligro y soledad, se enamoraron lentamente sin admitirlo nunca del todo en voz alta, pero la felicidad en el salvaje oeste rara vez duraba. Grady finalmente decidió que la intimidación ya no era suficiente. Reunió hombres armados y cabalgó hacia Hollow Creek con la intención de apoderarse de la tierra por la fuerza y matar a cualquiera que se resistiera. El ataque se produjo justo antes del amanecer. Los disparos rompieron la tranquilidad de la mañana cuando los jinetes irrumpieron por las puertas del rancho. Las balas atravesaban las ventanas mientras los caballos relinchaban de pánico. Cole agarró su rifle y luchó como un poseso, moviéndose entre el humo y el caos con una precisión aterradora. Eleanor, a pesar de su enfermedad, cargaba munición a su lado y disparaba desde la ventana del piso de arriba cada vez que los atacantes se acercaban demasiado. El rancho se convirtió en un campo de batalla de madera astillada, plomo volando y heno ardiendo. Uno a uno, los hombres de Grady retrocedieron, pero seguían llegando más. Entonces ocurrió la tragedia. Una bala atravesó la pared del piso de arriba e impactó a Eleanor en el costado, derribándola al suelo. Cole oyó su grito y subió corriendo justo cuando la sangre comenzaba a extenderse por su vestido. Algo dentro de él se rompió por completo. Bajando a Eleanor, la colocó a salvo detrás del mostrador de la cocina antes de salir de nuevo al humo con los revólveres desenfundados. Testigos afirmaron más tarde que Cole Mercer parecía menos un hombre y más la muerte misma mientras avanzaba entre los disparos. Acabó con los hombres de Grady con furia despiadada hasta que solo Wayace Grady quedó de pie junto al corral. Los 2 hombres se miraron bajo el sol naciente mientras el polvo se arremolinaba alrededor de sus botas. Grady sonrió con desdén y buscó su pistola primero. Cole disparó una vez. El ranchero cayó muerto en la tierra que tanto había intentado robar. El silencio finalmente regresó a Hollow Creek. Los pistoleros supervivientes huyeron. Los habitantes del pueblo salieron lentamente de sus escondites,
conmocionados de que Eleanor Vale y el infame forajido hubieran sobrevivido a lo imposible. Pero nada de eso le importó a Cole mientras corría de vuelta a la casa donde Eleanor yacía pálida y apenas consciente. Durante horas permaneció junto a su cama mientras el médico luchaba por salvarle la vida. Y cuando finalmente abrió los ojos cerca de la medianoche, lo primero que vio fue al curtido pistolero sentado allí, con lágrimas cayendo silenciosamente por su rostro. Meses después, la nieve se derritió en todo el valle y el rancho Hollow Creek se alzó más fuerte que nunca. El ferrocarril le pagó a Eleanor una fortuna por los derechos de agua, permitiéndole conservar la tierra, convirtiéndola en una de las mujeres más ricas del territorio. Sin embargo, el dinero significaba poco comparado con la paz que finalmente encontró. Cole Mercer nunca llegó a ser sheriff, nunca llevó una placa y nunca escapó por completo de los fantasmas de su pasado. Pero se quedó. Reconstruyó el rancho junto a Eleanor, tabla por tabla, amanecer tras amanecer, hasta que aquel lugar destrozado volvió a ser un hogar. Los viajeros que pasaban por Wyoming a veces veían al antiguo forajido cabalgando junto a la mujer a la que unos hombres habían intentado destruir por sus tierras. Y cuando los extraños preguntaban cómo una viuda enferma había sobrevivido a asesinos, la codicia y las adversidades más extremas, los viejos de los salones simplemente sonreían mientras bebían whisky y decían, porque un hombre peligroso finalmente encontró algo que valía la pena proteger. Sí,